curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones. Sesión de lectura y meditación del libro del Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, la luz y la gracia de tu Espíritu. Danos inteligencia amorosa, danos un corazón creyente para acoger tu palabra, que se vuelva luz en nuestra vida y que podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Iniciamos hoy la lectura con el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Los capítulos 12 y 13 han sido muy importantes porque el libro ha puesto delante de la comunidad cristiana imágenes que reflejan la situación que vive la iglesia. Es una mujer preñada de vida, pero de vida amenazada. Vive en el desierto, lejos del sistema idolátrico, desacralizador, inhumano. La iglesia no es cómplice de todas esas fuerzas, estructuras, modos de pensar y de actuar que destruyen al ser humano y por lo tanto son hostiles a Dios. Vive en el desierto. Pero allí Dios la alimenta. Esta es la confianza que la iglesia no debe perder nunca, que el Señor no la desampara. Después del gran signo de la mujer del capítulo 12 y del dragón como principio de mal, en el capítulo 13 asistimos a la descripción de las 2 bestias, que podría sorprender que el libro ponga a la iglesia delante de una realidad con dimensiones sociales y políticas. Allí está inmersa la iglesia. Y esta es una de las grandes riquezas de este libro, que le recuerda a la iglesia que no solamente es una comunidad cultural, sino que es una realidad humana que está en las manos de Cristo, tiene una dimensión trascendente, pero que vive en la historia y que no puede ser espectadora de esa historia, sobre todo porque la padece. La iglesia del Apocalipsis es una iglesia perseguida y es una iglesia como la iglesia de todos los tiempos tentada de idolatría, la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría del placer desenfrenado, la idolatría del egoísmo, del autocentramiento, de la autorreferencialidad. Todo eso se opone a Dios y la iglesia vive frente a esas idolatrías. De ahí que el capítulo 13 presenta con la imagen de la primera bestia que sale del mar y la segunda que sale de la tierra, al imperio romano donde vive la comunidad del Apocalipsis. Y decíamos que no es solamente una realidad política de por sí opresora, de poder absoluto, totalitario, sino que estas bestias representan también toda una red que configura la convivencia a nivel económico, social, cultural, y la iglesia vive en medio de esa realidad. Y por eso el libro le abre los ojos.
Terminamos ayer el capítulo 13 cuando de modo prudente el lector o presidente de la asamblea pide inteligencia, pide sabiduría, porque va a dar el nombre de la bestia. Y dice, es un ser humano, y el número es 666. Ya lo explicamos ayer, es el resultado del valor numérico de las letras de Nerón César. Este número cifrado intenta no decir el nombre, de modo prudente, no expone a la iglesia a una confrontación con el poder, pero le da una luz. Y ya decíamos ayer que lo importante no es que sea el faraón de Egipto, o que sea Nerón, o Vespasiano, o Domiciano, o quien esté en el poder. Lo importante es que la iglesia sepa que todo poder inhumano que se autodiviniza es contrario al plan de Dios. Y por eso el número también es 666. Si se dan cuenta, es un triple intento de llegar a 7, que es la plenitud. Y el 666 no logra llegar al 7. La pregunta que quedaba, pero bueno, ¿es posible vivir con fidelidad, con perseverancia y con fe esta realidad? No doblegarse ante las distintas manifestaciones de idolatría que hay en la sociedad y en la historia. Es posible que la iglesia mantenga su inquebrantable fidelidad al Dios verdadero, que le sirva solo al Cordero, que se dedique a anunciar y llevar adelante el designio de la salvación de Dios, sin arrastrarse ni adorar a nadie más que a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces el capítulo 14 empieza con una visión, el Cordero de pie, y junto con él en el monte Sión 144,000, que ya lo explicamos quiénes son, que tienen escritos en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Tienen el esfragis, el sello de Dios. Decíamos que el Apocalipsis distingue entre el sello de Dios y el jaragma o sello del emperador. Estos son de Dios. Se le presenta a la comunidad esto para decir, es posible la fidelidad, es posible la perseverancia al Señor. Mientras se presenta este grupo con el Cordero, hay una música de fondo, son como sonido de cítaras que acompañan la visión al inicio del capítulo 14. Y se entona un cántico que nadie puede aprender, excepto los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. La fidelidad y la perseverancia hay que aprenderla, hay que practicarla. Y no la conoce más que quien es fiel al Señor. Este es el cántico que adorna, acompaña esta visión. ¿Quiénes son? Ya lo habíamos explicado cuando apareció el número de los 144,000 en el capítulo 7, 12 por 12 por 1000. Es el pueblo de Dios. El 12 es el número del pueblo de Dios por 1000. Han sido rescatados de la tierra. La idea es decirle a la comunidad, es posible vivir la fidelidad. Y dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con la idolatría y permanecen vírgenes. Esta es la traducción de la Nueva Biblia de la Iglesia en América del Selam. Muchas Biblias todavía añaden lo que el texto griego pone, no se han contaminado con mujeres y permanecen vírgenes. Es verdad que el texto griego dice así, pero de la idolatría de la que se está hablando acá y de la virginidad a la que hace alusión no tiene que ver nada con la sexualidad. Por eso ya este texto evita la mención de contaminarse con mujeres, que es una frase simbólica, porque la prostitución, la infidelidad
matrimonial, todas son expresiones del Antiguo Testamento que en los profetas evocaban la falta de fidelidad a Dios. Y aquí no se está hablando de nada sexual, aquí se está hablando de idolatría. Entonces, ¿quiénes son estos? No son varones célibes que no han tenido relaciones sexuales. Cuando se dice que son vírgenes o son castos, es porque no se han arrastrado ante nadie, no han adorado a nada ni a nadie fuera de Dios. Esta es la verdadera virginidad en sentido bíblico. Hoy nosotros diríamos integridad personal. Ya en el Antiguo Testamento se utiliza el simbolismo de la virginidad para hablar de fidelidad al Señor, como también prostitución o adulterio para hablar de idolatría. Eso es lo que está presente aquí. La prueba es que este grupo que se le presenta a la comunidad como para decir, miren que es posible. ¿Quiénes son? No se han contaminado. ¿Por qué? Porque han seguido al Cordero. Aquí aparece el verbo seguir, que es el verbo típico del discipulado. ¿Quién es cristiano? Quien sigue las huellas de Jesús. La gran tentación de los cristianos es llamarse cristiano, practicar algunos ritos, decir que pertenece a una comunidad de fe, creer algunos dogmas y no seguir las huellas de Jesús. Lo esencial de la fe cristiana es seguir al Cordero. Es allí donde se juega la verdad de nuestro cristianismo, seguir a Cristo. Estos siguen al Cordero, lo han seguido siempre, lo han seguido a donde quiera que ha ido. Y esta frase es muy riesgosa, porque el camino del Cordero fue un camino que lo condujo a la cruz, por fidelidad al Padre, por entrega amorosa a los hombres. Entonces ha habido gente que ha seguido al Cordero a donde quiera que ha ido. Seguimiento fiel del Señor. Esta es la verdad de nuestra fe. Ellos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, son como una especie de resto de Israel en el Nuevo Testamento. En su boca no se encontró mentira. Mentira es una palabra que se usa mucho en la Biblia para hablar de los ídolos. Los ídolos son mentira, son vanidad, son engaño. Cuando el Salmo 115 dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan. El ídolo de por sí es una realidad que atrae, que fascina, pero engaña. Al final, quien adora al ídolo se encuentra ante una mentira que deshumaniza, que esclaviza, que quita libertad. Son mentiras los ídolos. En ellos no se ha encontrado traza de mentira, no han sido idólatras, son irreprochables. Esta es la virginidad de la que se habla acá. Una de las grandes urgencias que tiene no solo la iglesia, sino la sociedad actual es la integridad personal. Y a esto se refiere este capítulo 14, al inicio. Es posible la integridad. Después que se ha presentado esto ante una iglesia que ha visto cuál es su condición y cuáles son los peligros que existen, porque sin darse cuenta puede ser marcada por la bestia y estar al servicio de ella. Aparece otro ángel que vuela en lo más alto del cielo, como una especie de evangelizador permanente, llevando el eterno evangelio que se debe anunciar a los habitantes de la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. Y decía con voz potente, teman a Dios, denle gloria. Esta es la primera parte. Es a Él al que hay que adorar. Él es el único Señor. Además, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Bien, entonces, junto a los personajes íntegros que aparecen al inicio del capítulo 14, a la comunidad se le recuerda la esencia del Evangelio, que tiene que ser anunciado a toda la tierra. Fidelidad al reino de Dios que anunció Jesús.
y recordar también que hay un juicio de condenación sobre quienes se cierran al plan de Dios. Después de estas dos escenas que son como de consolación para la comunidad, ya nos encaminamos hacia el final del libro. Es la parte más oscura, más complicada, se mezclan muchos símbolos, algunos de ellos de difícil interpretación. Solamente quiero decir algunas indicaciones porque no vamos a leer todos los capítulos completos. Lo que viene a continuación no es una crónica de la historia, es decir, no es que va a pasar esto y después lo otro y después lo que sigue. Lo que el autor va a ir presentando a continuación son como distintos esquemas simbólicos, distintas imágenes evocativas pero vacías de contenido que la iglesia tiene que ir llenando. Es decir, la historia es presentada no en modo cronológico, sino en modo simbólico. Y ahora lo que va a llenar en gran parte los capítulos que vienen, desde el 14 prácticamente hasta el 19, es el final de la historia. Por eso se vuelven tan oscuros. Y en esto tenemos que aceptar también nuestra incapacidad de conocer a fondo la simbología del Apocalipsis. El autor va a intentar decir lo indecible, porque ¿cómo se puede narrar el fin del mundo si nadie lo ha vivido? ¿Cómo se puede decir lo que va a ocurrir al final de la historia si no hemos llegado? ¿Cómo podemos relatar el juicio de Dios si no ha acontecido? Entonces el autor tiene el atrevimiento de empezar a hablar de eso. Y la única manera de hacerlo es hacerlo en modo evocativo, con unas imágenes impactantes, fuertes. Lo que quiere es que la comunidad capte lo que ya se dijo en el capítulo 13. El dragón está derrotado. Para el libro del Apocalipsis, el dragón ha sido derrotado con la muerte y resurrección del Cordero. Ha vencido el león de la tribu de Judá. El Cordero degollado está de pie y puede abrir los sellos de la historia. Le va a revelar a la iglesia el plan de Dios para que esté a su servicio y para que sea protagonista activa en esa historia. Con la conciencia de que el misterio del mal en su mismo origen, el dragón, está derrotado. Y por lo tanto las encarnaciones del dragón también, las dos bestias, que ahora en adelante no vuelven a aparecer raramente. Ahora el autor va a utilizar otra clave simbólica para hablar de lo que ha dicho de las dos bestias. Va a hablar de una ciudad, una gran prostituta, a quien le va a dar el nombre de Babilonia. Babilonia evoca la torre de Babel, pero también evoca la Babilonia del tiempo del exilio. Ahora las dos bestias van a ir tomando la imagen de una ciudad. Y esto creo que también es importante como indicación para el libro del Apocalipsis. Estamos acostumbrados a concebir la fe de modo demasiado individualista. Y las relaciones, sobre todo las microrelaciones en nuestros pequeños mundos, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, las relaciones de amistad, la familia, pero muchas veces descuidamos la gran macrorelación que nos une en la sociedad, en el mundo. Esto que el Apocalipsis subraya tanto, esta dimensión histórica de la fe, hoy adquiere una gran importancia porque vivimos en un mundo mucho más globalizado que el del Apocalipsis. Él no conoce más que la cuenca del Mediterráneo y un poco más allá, donde dominaba el Imperio Romano. Pero hoy vivimos en un mundo que es una pequeña aldea global, que lo que ocurre al otro lado del planeta lo conocemos al instante. Por eso es importante que recuperemos la dimensión social de nuestra fe. No es solamente relación entre individuos, es relación entre el creyente y unas estructuras sociales, que son reales, están ahí, entre el creyente y unas ideologías, unos modos de pensar, unas culturas que si están envenenadas por el mal, por la corrupción, por la injusticia, por el pecado, después se nos imponen y nos obligan a adorar, porque ocurre lo que decíamos ayer, el que no adore
pierde hasta sus mínimos derechos de ciudadanía. Hay que entrar en el juego del mundo, de la sociedad. Y ahí es donde surge la iglesia profética de la que hablábamos en el capítulo 11. El Apocalipsis nos está hablando de unas realidades eclesiales de grandísima actualidad, que ya en el siglo I las viven y hoy nos damos cuenta que son absolutamente esenciales a la vida y a la misión de la iglesia. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sigue en el capítulo 14. Después de que se proclama ese evangelio eterno y hemos visto a los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya, aparecen unos ángeles, casi como en contraposición al anuncio del evangelio. El anuncio del evangelio eterno es adoren a Dios, pero la segunda parte es ha llegado la hora de su juicio. Tiene como dos dimensiones este anuncio. Lo positivo, adoren a Dios. Lo negativo, ya llega su juicio. Por eso hay un segundo ángel que aparece diciendo, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor de su prostitución. La gran Babilonia es lo mismo que las dos bestias. Ahora es una ciudad. La ciudad es convivencia. La ciudad son relaciones. Y relaciones no solo de tipo amistoso, sino relaciones de trabajo, relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones sociales y políticas. Lo que es una ciudad. Aparece por primera vez el signo de Babilonia. Para el autor del Apocalipsis, Babilonia es el imperio romano, es el poder de turno. Desde ahí la prostitución se ha extendido al mundo conocido. Luego aparece un tercer ángel diciendo con voz potente y clara, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor de Dios, servido en el vaso de su ira, sin mezcla alguna y atormentado con fuego y azufre, delante de sus ángeles y del Cordero, etc. Son palabras que quieren verdaderamente impactar. Lo que está diciendo es, quien se arrastre adorando como si fuera Dios, lo que no es Dios, está destinado a la perdición. La ira es la reacción de un Dios que es absolutamente opuesto al mal. En el versículo 12, en esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos. Vuelve a aparecer perseverancia. Aquí hay palabras claves, perseverancia, virginidad, que es lo mismo que integridad. La iglesia debe construirse sobre estos valores, perseverancia en la fe, integridad personal. Ahora se pondrá a prueba la perseverancia y la fe. Vuelve a aparecer otra vez la perseverancia de los santos, de los que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús, fieles a Jesús. Y quien es fiel a Jesús debe confiar en Él. No solamente seguirlo a donde quiera que vaya, sino saber que puede contar con Él, con su protección, con su luz. La comunidad sabe que en esta lucha es verdad que se le ha presentado la posibilidad de la integridad ante la terrible posibilidad de una condena, pero sabe que muchos han muerto también en esta lucha. Los mártires que ya escuchábamos en el capítulo 6. Hay gente que ha muerto en la comunidad por fidelidad al Señor, por no adorar lo que no es Dios, por no ser parte de un sistema inhumano, cruel, idolátrico e injusto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Luego oí una voz que venía del cielo y me ordenaba, escribe esto. Juan lo escribe y se lo dice a la comunidad en el versículo 13. Otra bienaventuranza, dichosos desde ahora los que mueren en el Señor. ¿Cómo va a ser posible que sean dichosos los que mueren? Nunca la muerte puede ser una dicha. Es una frase paradójica. Pero es que aquí no se está hablando de cualquier muerte. Muerte en el Señor. De los que mueren en su lucha por ser fieles a los mandamientos de Dios y a Jesús. Dichosos los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Aquí aparece el Espíritu, que ya aparecía en el saludo trinitario inicial, como dando seguridad a lo que Juan está diciendo. Sí, dice el Espíritu,
podrán descansar de su fatiga, porque sus obras los acompañan. Así como las obras de los idólatras serán causa de condenación, las obras de quien se mantenga perseverante e íntegro en seguir al Cordero donde quiera que vaya, este modo de actuar le acompañará, aún en la muerte. Es lo que dice Jesús en el capítulo 11 de Juan: el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es la fe que tiene la comunidad de participar de la resurrección de Jesús. Volví a mirar y vi una nube blanca, y sentado en ella había a alguien parecido a un hijo de hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, victoria de Dios, y en su mano una hoz afilada, un instrumento de labranza que sirve para cortar la mies de los campos, para cegar la cosecha, para recortar la hierba. Es una figura muy parecida a Jesús, se le llama parecido a un hijo de hombre. Aquí se le está anticipando también a la comunidad lo que antes se ha dicho, la posibilidad del juicio y de la condena que espera al final a quien se ha cerrado al bien, a la verdad, al amor. Bien, y aquí aparecen dos escenas, no las vamos a leer para ir ganando tiempo porque si no, no terminamos. Hay una primera escena en donde se ordena cosechar de los campos de la historia, porque ahí el fruto está maduro. Pareciera que este fruto se conserva. Pero hay una segunda escena en donde se cosecha, pero como lo que se está cosechando es el fruto de la vid, que es la uva, en la segunda escena, cuando esa hoz, ese instrumento de labranza, corta la viña de la tierra, versículo 19, los racimos de uva no se conservan, sino que se echan en el lagar de Dios, ese espacio donde el viñador pisa la uva para sacar el vino, y la uva del lagar fue pisada afuera de la ciudad. Es una imagen fuertísima porque el vino es rojo, la ira de Dios pisando ese fruto fuera de la ciudad. La expresión fuera de la ciudad aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, 11, 12, como el lugar donde fue crucificado Jesús. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Entonces aquí se está haciendo como una alusión a la crucifixión. Los que crucificaron y crucificaron a Jesús morirán también fuera de la ciudad. Aquí se habla de esa uva que se pisa en el lagar de la ira de Dios y brota del lagar tanta sangre. Lo que se esperaría es el vino, pero lo que brota es sangre. Tanta que llegó a la altura de los frenos de los caballos en un radio de 1.600 estadios. 1.600 es 4 por 4, 16 por 1.000. Aparece un múltiplo de 4, que es el número cósmico, por 1.000, que es el número de Dios. El simbolismo es, el juicio de Dios es universal. Y aquí aparece, por una parte, quienes son destinados a la vida, un fruto que se recoge, pero hay otro fruto que se pisa, y al pisarlo lo que sale es sangre. ¿Por qué cuando se pisa sale sangre? Porque ha sido gente sangrienta. Vamos a ver cómo más adelante se aparece tanto la sangre. Gente que ha derramado la sangre de otros, al final es su sangre la que aparece esparcida y en un modo cósmico. Es todo un lenguaje poético para hablar de, por una parte, la salvación y por otra parte el juicio de condenación. Es la temática que va a dominar estos últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Llegamos al capítulo 15, que es muy bello. Aparece otro signo grandioso y maravilloso. 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas. Cuando se abrió la sección de las trompetas ya habíamos hecho alusión a las plagas de Egipto. Aquí vuelve el autor a hacer alusión a las plagas, porque no quiere que estos signos se interpreten como simple castigo. Son signos de la santidad, de la soberanía, de la cercanía de Dios. Es un nuevo éxodo el que está ocurriendo. De hecho, va a ocurrir lo que ocurrió en el éxodo bíblico. Un pueblo va a ser liberado y quienes buscaban la muerte de ese pueblo y entran al mar
persiguiéndolo para matarlo, encuentran ellos la muerte. Entonces, el capítulo 15 ya habla de las últimas 7 plagas, porque ya estamos al final del libro. Y dice, vi también un mar, pero ya es un mar, ya vimos que el mar era el lugar de donde había salido la segunda bestia, es el lugar de las fuerzas hostiles a Dios. Pero aquí apareció un mar que está ya mezclado con fuego, es un cristal que está ya al contacto con el fuego. Al final del libro el mar va a desaparecer. O sea, ha iniciado ya el proceso de destrucción del mal. Y entonces, los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre, es decir, los que no han adorado a nadie fuera de Dios, que han sido íntegros, han sido perseverantes, han seguido al Cordero a donde quiera que vaya, aparecen de pie sobre el mar de cristal, llevando grandes cítaras y cantando el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Este capítulo 15 evoca el cántico de Éxodo 15, que después de atravesar el mar, liberado el pueblo, cree en Moisés y en Dios y entonan un cántico. Ahora se le llama cántico de Moisés y cántico del Cordero, porque es un poco el cántico de todos los liberados de la humanidad, de todos los que oprimidos ahora entran en la tierra de la libertad y de la vida. Por eso se menciona a Moisés, el éxodo antiguo, y al Cordero, el éxodo definitivo, y entonan un cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán en tu acatamiento, al quedar de manifiesto tus designios de salvación. En ese momento se abre el cielo, pero en el versículo 8 se dice, y el templo se llenó de humo. Como estamos llegando al final de la historia, es como si ya llegáramos a la comunión con Dios, pero es interesante cómo el libro dice, se abre el cielo, pero inmediatamente se llena de humo de la gloria y del poder de Dios, de tal modo que nadie podía entrar en el templo. O sea, se presenta el misterio de Dios, que es el término de la historia, pero siempre en su misterio de trascendencia. A Dios todavía no se le puede ver. Todo esto es todavía anticipación del final. Bien, el capítulo 15 ha hablado de 7 ángeles que llevan las últimas plagas. Y en el capítulo 16, desde el templo una voz potente ordena a los 7 ángeles que vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Entonces ahora, de nuevo, la imagen del Éxodo. Dios liberando a los que no han adorado a la bestia, no han sido marcados con el mal, y destruyendo a los que han destruido la tierra, que dice el Apocalipsis. Bien, ahí van apareciendo uno a uno los 7 ángeles, solamente voy a señalar algunas cosas interesantes. En los primeros 4 ángeles aparecen distintas partes del cosmos. El primer ángel la tierra, el segundo ángel el mar, el tercer ángel tiene que ver con los ríos, el cuarto ángel tiene que ver con los astros. Es decir, es una manifestación liberadora de Dios universal. Otra cosa que les quiero hacer notar en los 4 primeros ángeles es la insistencia en la sangre. Aparece 4 veces. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los manantiales, los ríos, se convirtieron en sangre. En el versículo 6, ellos han derramado sangre de santos y profetas. Se merecían que les dieras a beber sangre. Y oí que decían desde el altar, sí, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. ¿Por qué esta insistencia en la sangre acá? Porque este éxodo liberador definitivo es como una respuesta a la impaciencia de los mártires en el capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Recuerdan ustedes que en el capítulo 6, cuando se abrió el 5º sello, los mártires preguntan, ¿cuándo, Señor,
vas a juzgar a los habitantes de la tierra y vas a vengar nuestra sangre. Tengamos en cuenta que la comunidad del Apocalipsis es una comunidad que ha visto sangre derramada. Es una comunidad donde ha habido martirio. Es una iglesia en donde decir que se cree en Jesús y que se adora solo al Dios verdadero es ocasión de muerte. De ahí que para ellos la sangre sea tan importante, porque el martirio, una realidad que les toca de cerca. A nosotros nos puede resultar extraño porque quizás vivimos en una iglesia donde el martirio no es cosa de todos los días, pero aquí sí. De ahí que este éxodo final tenga que ver mucho con la sangre. El quinto ángel derrama su copa directamente sobre la bestia y su reino queda envuelto en tinieblas. Se muestra el dolor de quienes sirven a este sistema social, cultural y político que es contrario a Dios. Ya es una directa herida a la encarnación del mal en la historia. Y el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates. Ayer lo explicábamos que no es un simple dato geográfico, sino el límite del Imperio Romano. Después del Éufrates solamente quedan los partos, que este pueblo guerrero que siempre fue una amenaza contra el Imperio Romano y que en más de una ocasión invadió las tierras del Imperio Romano. Bien, entonces el autor está haciendo alusión a hechos históricos. O sea, el Imperio Romano está siendo herido, lo cual demuestra que no es Dios. De hecho, es un imperio que cayó. Cuando la Virgen María dice en el Apocalipsis, el Señor derriba del trono a los poderosos. Y Benedicto XVI, una noche en un rosario en la Plaza de San Pedro, comenta, dice, esta profecía de la Virgen María, nadie la ha podido desmentir nunca en la historia. El Señor derriba del trono a los poderosos. No hay un trono humano permanente y eterno. Solo Dios es el Señor. El Imperio Romano parecía invencible y cobró vida de mártires, pero aquí ya comienza a ser herido. Esto es lo que se le está mostrando a la comunidad. Ningún poder humano permanece para siempre. Esto a la iglesia le abre los ojos. Bien, no me puedo detener más en una cantidad de expresiones simbólicas de reacciones del mal en la historia. Quizá el versículo 18 sea importante cuando dice, el versículo 16, reunieron a los reyes en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Esta palabra probablemente ustedes la conocen por las iglesias no católicas, el Armagedón. En hebreo Ar significa montaña y Magedón es la deformación de Megiddo. Armagedón es la montaña de Megiddo. Este es un lugar geográfico situado en la llanura de Israel, en Galilea. Allí fue donde murió un rey justo, probablemente uno de los pocos reyes que la Biblia recuerda como justo, Josías, que salió a enfrentar al faraón Necao que venía a unirse con el rey asirio. Y allí muere Josías. La muerte de este rey justo y santo creó en el pueblo un gran impacto y el lugar, la montaña de Megiddo, adquirió connotaciones escatológicas. Se llegó a pensar que el fin del mundo iba a ser ahí. Y de ahí viene el Armagedón, la montaña de Megiddo, como un lugar simbólico de combate entre el bien y el mal, porque ahí murió un rey bueno. Ahí las fuerzas del faraón de Egipto idolátrico venció a un rey bueno de Israel. Entonces, Armagedón no tiene ningún misterio, que a veces lo oímos en iglesias no católicas. Finalmente llega el séptimo ángel en el versículo 17. Derrama su copa en el aire. Los demás habían tocado otros elementos del cosmos. Faltaba el aire. El aire tiene una connotación importante, sobre todo porque en aquella época se creía que en el aire habitaban espíritus malignos. San Pablo mismo participa de esta creencia. Hoy nosotros sabemos que el aire es vital y que cuando está contaminado, la vida humana está en peligro, cualquier tipo de contaminación. Entonces, el séptimo ángel derrama su copa en el aire. Y hay una voz desde el trono que dice,
ya está hecho. Ha comenzado ya el desenlace final. La ira del Señor en el versículo 19 y todo esto adornado con elementos cósmicos, apocalípticos, que ya hemos explicado, que indican la cercanía de Dios. Bien, todas estas plagas pues son la interpretación simbólica del final de la historia como éxodo. Dijimos que las dos bestias ahora han desaparecido y el signo es una ciudad, la gran prostituta, la gran ciudad, Babilonia. Y en el capítulo 17, uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas me dijo, ven, te voy a mostrar el juicio contra la gran prostituta. La Babilonia es la ciudad injusta, idolátrica, autodivinizada, sangrienta. Es la sociedad deshumana. Es allí donde el poder se autodiviniza y oprime. La ciudad corrupta, la ciudad sin valores, la gran Babilonia. En el tiempo del Apocalipsis es Roma, el imperio más fuerte de la antigüedad. Está sentada sobre aguas, que son el lugar del mal. Aparece embriagada con el vino de sus prostituciones. Es una ciudad enloquecida por la idolatría. Es un símbolo fuertísimo. Entonces, leamos un poco este capítulo, por lo menos en alguna de sus partes importantes, porque forma parte de este desenlace final. Hay algunas frases que son claves. Por ejemplo, vi a la mujer sentada sobre una bestia color escarlata. La mujer es la sociedad. ¿Qué diferencia esta mujer a la del capítulo 12, que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas, en el desierto alimentada por Dios? Esta está sentada sobre una bestia. Esta ciudad está fundamentada en un poder, y el color de la bestia es escarlata, es un rojo incandescente, es un poder sangriento. Esto es lo que la sostiene a esta ciudad. Nombres blasfemos, mucho poder. Versículo 6. Esta mujer se embriagaba con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Vuelve a aparecer la sangre. A veces nosotros olvidamos que la iglesia ha nacido del costado traspasado de un crucificado, que en el origen de la comunidad está la sangre de Jesús y que la fidelidad a Jesús nos puede llevar a derramar la sangre, que aparece mucho la sangre. Es la época de los mártires. Entonces, esta ciudad ha bebido la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Una ciudad que se embriaga de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Es una ciudad que ejerce el poder produciendo víctimas. Hay víctimas del poder. Y el ángel me dijo, ¿y por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Miren la frase con la que se habla de la bestia en el versículo 8. La bestia sobre la que la mujer está sentada. La bestia que acabas de ver era, pero ya no es. Fíjense en el versículo 8 al final. Se quedarán asombrados al ver que la bestia era, pero ya no es. ¿Recuerdan cuál es el nombre de Dios? El que era, el que es y el que vendrá. Aquí es un modo de desacralizar a la bestia, no es Dios. Esta bestia era, pero ya no es. Solo Dios es el que era y el que es y el que vendrá. Y en el versículo 11, y la bestia, la que era, pero ya no es, vuelve a aparecer. Bien, aquí se habla de 7 reyes, porque se está hablando de la bestia, y la bestia indica el poder político, imperial. 7 reyes. Los autores han intentado identificar a estos 7 reyes, desde el emperador Tiberio César hasta Domiciano, pero se cree que, o había una leyenda que decía que Nerón, que es uno de los 7 de la lista, iba a revivir. Por eso aquí se habla de un octavo rey que puede venir. Era una leyenda de que Nerón resucitaría todavía mucho más cruel de cómo fue. Bien,
Versículo 14, estos van a intentar siempre luchar contra el Cordero. Es un tipo de convivencia antievangélico, pero como el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá. Y con él triunfarán también los llamados, los elegidos y los fieles. Ven que es una idea que continuamente está regresando en el libro. No es una descripción cronológica de la historia, sino una cantidad de imágenes que nos están haciendo meditar sobre lo mismo. Al final, en el último versículo 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Tengamos en cuenta que esta Babilonia prostituta, que es la Roma imperial, tiene sometidos a muchos pueblos. Hay muchos reyes sometidos al emperador de Roma, es un imperio. Entonces, de ahí que el poder se describa con esta fuerza, porque no es un simple estado, es un imperio que en aquel momento es mundial, es el mundo conocido, dominado por Roma. Llega el capítulo 18, que vale la pena leerlo, sobre todo por el valor literario que tiene, pero no vamos a poder leerlo en detalle, simplemente les digo de qué se trata. Capítulo 18 es un canto fúnebre. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran poder. La tierra se iluminó con su resplandor y él gritó con voz potente, exclamando, es un lamento fúnebre, cayó la gran Babilonia. Se vuelven a repetir las ideas, el furor de su prostitución, los reyes de la tierra, los comerciantes del mundo que se han enriquecido sin medida. De nuevo vuelve a aparecer el poder y la riqueza unidos. Cuando el poder y la riqueza se unen, o como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, en el número 205, cuando la economía y la política se unen sin tener en cuenta la persona humana, surge un poder idolátrico, poder y economía, o sea, dinero y dominio político. Aquí aparecen los comerciantes de la tierra, pero a través también aparecen los comerciantes del mundo, aparecen también los reyes de la tierra. De esto está hecha Babilonia, de estos dos ídolos, el poder y la riqueza, pero ahora cae. Y entonces se hace un canto fúnebre sobre Babilonia. Mientras se está diciendo cayó la gran Babilonia, que era morada de demonios, se había hecho guarida de todo espíritu inmundo, refugio de toda ave impura y repugnante, todo un lenguaje casi poético. Las naciones han bebido el vino del furor de su prostitución. Los reyes de la tierra, el poder político, se prostituyeron con ella. Y los comerciantes del mundo se enriquecieron sin medida con su lujo, política y economía, en un imperio inhumano. Eso está destinado a la destrucción. Entonces hay otra voz en el versículo 4 que es muy importante. Recordemos que estamos con las plagas como trasfondo, es un nuevo éxodo. Entonces el versículo 4 es muy importante, porque hay una voz del cielo que grita, sal de ella, pueblo mío, sal de ella. Se trata de un éxodo. Ya en el capítulo 12, la mujer que es la iglesia vive en el desierto, fuera del sistema, sin ser colaboracionista de esta ciudad idolátrica, de esta mezcla de dinero y de poder que domina y que produce sangre. Entonces, la iglesia vive en el desierto, alimentada por Dios. Ahora al pueblo se le dice también, este versículo 4 es muy importante. Pensemos lo que significaba para los cristianos del Apocalipsis oír esto. Sal de ella, pueblo mío. Pero ¿cómo podían salir del imperio si la iglesia estaba ahí? ¿Cómo se puede salir si uno está dentro? No es que le están invitando a irse a otra parte. Este sal de ella es un éxodo espiritual. Es una decisión de la libertad de decir, yo no pertenezco a esta estructura pecaminosa. Yo no colaboro con esta ideología de injusticia, con este poder totalitario. No se trata de un salir físico, es un verdadero éxodo de liberación. Entonces, pueblo mío es una expresión típica de la alianza en la Biblia. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El Dios de la alianza, casi con cariño le dice a su pueblo, pueblo mío, sal de ella. No colabore. Miren lo que sigue a continuación en el versículo 4. Sal de ella, pueblo mío.
no sea que te hagas cómplice de sus pecados y seas castigado con sus plagas. La iglesia debe vivir en continuo éxodo. Hoy se ha hecho muy popular la frase del Papa, una iglesia en salida. Una iglesia en salida no quiere decir una iglesia que saca una procesión. Iglesia en salida no es que hacemos un viacrucis en la calle. La iglesia en salida es la iglesia que se libera del sistema injusto de este mundo, que se libera de la mentalidad materialista que domina no solo las sociedades, sino el mundo entero. Lo que el Papa llama un sistema que mata, donde en lugar de la persona humana se ha puesto al capital, al dinero, y a él se le adora. Una iglesia en salida es una iglesia que sale de ese sistema y se pone a servir a lo último. Sufre con quien sufre. Una iglesia que se agacha ante quien está caído. Una iglesia que no teme ser pobre porque sale de un sistema poderoso, precisamente para no tener poder. Y en vez de poder, elige servir. Una iglesia en salida. Aquí está, sal de ella, pueblo mío. Sal de Babilonia. No te hagas cómplice de sus pecados. Después viene el final lo que sigue del capítulo 18, no podría decir, pero a Babilonia se le está castigando. ¿Por qué? Se le está pagando con su misma moneda, dice el versículo 6. Es decir, está cosechando lo que sembró. Denle el doble de lo que merece su obra. ¿Por qué esta ciudad, Babilonia, decía, miren el versículo 7, después de haber gastado en gloria y en lujo, vuelve a aparecer poder y riqueza, decía en su corazón, estoy en mi trono de reina. O sea, es una iglesia, es una sociedad que se cree omnipotente, que cree que es un poder eterno, que nadie podrá con él. Al final cae. No se sostiene una ciudad sobre una bestia, sobre lo inhumano y lo idolátrico. En el versículo 9, los reyes de la tierra que se prostituyeron con ella, probablemente hace alusión a los aliados de Roma en el imperio, compartieron su vida lujosa. A veces la ostentación, el lujo, el derroche, no lo consideramos un pecado grave, pero en el Nuevo Testamento lo es. El evangelio de hoy, el que se condena es un rico que viste lujosamente y banquetea todos los días. No solo es rico, sino que ostenta la riqueza, la muestra. Aquí vuelve a aparecer el lujo como uno de los pecados, porque cuando hay lujo excesivo, por otro lado hay miseria excesiva. Si el rico de la parábola de Lucas 16, la mitad de lo que tenía lo hubiera compartido con el pobre que estaba tirado ahí como una cosa, como una mercancía en la puerta, hubiera podido hacer que desapareciera su pobreza, aunque él perdiera un poco de su lujo. Bien, aquí aparece el lujo de los reyes de la tierra como un pecado grave. La riqueza no es injusta solo por el modo con que se obtiene, sino por el modo con que se usa. A veces creemos que el dinero es injusto porque se obtuvo del narcotráfico, porque fue robado, pero el dinero es injusto también cuando se acumula, cuando no se comparte, cuando se vuelve vida de ostentación y de lujo. Es injusto eso también. El dinero es injusto en su origen y también en su uso. Estos reyes que han vivido el lujo con la Babilonia criminal se lamentan por ella cuando ven la humareda de su incendio y horrorizados por su tormento se mantienen a distancia. Con esto terminamos esta primera parte. Solo quiero hacerles notar que en esta parte final del capítulo 18 aparece un estribillo. Al final del versículo 9, ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa! Versículo 9. En el versículo 15, ¡ay, ay, la gran ciudad, la que vestía de lino, púrpura y escarlata! Parece la descripción del rico de la parábola de Lucas 16. En el versículo 19, ¡ay, ay, la gran ciudad por cuya opulencia se enriquecieron todos los que con su barco surcaban el mar! O sea, 3 veces aparece ese estribillo, todo un canto fúnebre. ¡Ay, ay! Es un canto que se realiza sobre un cadáver. Una sociedad así, un mundo así, está destinado a la destrucción.
y ya se puede cantar una elegía, un canto fúnebre sobre él. Solo les hago notar quiénes son los que lloran cuando Babilonia está siendo destruida. No podemos leer todo el capítulo, pero les muestro los versículos. Miren en el versículo 11, quiénes son los primeros que primero en el versículo 9, quiénes son los primeros que empiezan a decir, ay, la gran ciudad, la poderosa. Versículo 9, ¿quiénes son? Los reyes de la tierra. Ahora miren en el 11, el segundo estribillo, ¿quiénes son los que lo entonan? Lloran y se lamentan por ella, los comerciantes. Vuelve a aparecer de nuevo la idolatría del dinero, porque ya nadie compra sus mercancías. Y vuelve a aparecer ahí telas de lino, púrpura, piedras preciosas, madera preciosa, bronce, hierro, mármol, canela, ungüento, incienso, mirra, perfume, vino, aceite. Todas son mercancías. Quienes han vivido para las mercancías, quienes han hecho de el mercado, de las finanzas, de la economía un dios, se van a lamentar al final. Porque además es importante el final del versículo 13. Junto a esas mercancías, caballos, carros, trigo, vino, harina, miren cuáles son las últimas mercancías que están en el versículo 13. ¿Cuáles son? Esclavos y seres humanos. Cuando se idolatra el dinero, cuando la economía se vuelve un absoluto y no tiene rostro humano, las víctimas son los seres humanos. Y ahí es donde se rinde culto al Dios dinero. Hay seres humanos y esclavos. El tercer ay sobre la ciudad la entonan los que han sido cómplices también. Miren el versículo 17. Los capitanes de barco, los marineros, los oficiales, los que viven en el mar, estos también se lamentan frente a la ciudad. Son, de alguna manera, los cómplices que se han enriquecido con el sistema. Todo esto está destinado a terminar. Bien, el capítulo 18 simplemente menciona 2 versículos más y cortamos. Versículo 20, final. Al condenarla, Dios le ha hecho justicia. Y ahora viene la destrucción de la gran Babilonia. Un ángel poderoso levantó una piedra de molino del tamaño de una gran rueda, una piedra del tamaño de una rueda de molino, y la arrojó al mar, que es el lugar del mal. Así, con violencia, será arrojada Babilonia, la gran ciudad. Y el versículo 24, el final, fue derramada en ella la sangre de los profetas, de los santos, de todos los degollados de la tierra. Es decir, la sangre de todas las víctimas de la historia, que han sido víctimas del poder, que han sido víctimas de la idolatría del dinero, de la cultura inhumana, del placer desenfrenado. Todas las víctimas de la historia en este momento son, en cierta manera, reivindicadas por Dios. Dios le hace justicia a las víctimas de la historia. La historia la cuentan los vencedores, y quien ha vencido escribe los libros de historia y la cuenta a su modo. En cambio, el Apocalipsis es contado por las víctimas. En Babilonia se concentran la sangre de todas las víctimas, incluida la del Cordero, que también él fue degollado. Todos los degollados de la tierra. Y el primer degollado es el Cordero, la sangre de Cristo. Bien, aquí terminamos el capítulo 18 y en el siguiente espacio terminamos los capítulos que nos faltan del libro. Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.